Les invito, hermanos, a que inclinemos nuestro rostro para elevar una palabra de oración. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos, Señor, a entender cada lección y que nos permitas no solo aprender, no solo conocer, sino hacer lo que tú nos muestras a través de ella. Te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento agradecemos a nuestro Dios porque nos da la oportunidad y el privilegio de compartir con todos nuestros amigos las grandes lecciones guardadas en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis. Y esperamos que su palabra, estas lecciones, estas enseñanzas puedan representar para todos la orientación y la guía que necesitamos para comprender cada vez más la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda bestia que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, desde el 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es número de hombres y su número es 666. En Apocalipsis 11 encontramos nosotros la secuencia de una segunda bestia que le precede a la primera bestia que ha sido herida. La primera bestia, según Apocalipsis 13, emerge de entre las aguas, entre multitudes, entre pueblos, entre muchedumbres de personas. Pero esta segunda bestia tiene unas características interesantes que vamos a describir y vamos a tratar de ilustrar sus características. Una de las características que tiene esta segunda bestia es que sale de la tierra. Esto quiere decir que en contraposición a la primera bestia que sale de muchedumbres, la segunda bestia sale de la tierra, de lugares inhóspitos, de un lugar poco poblado, de un lugar más bien solitario. Y vale la pena recordar que en Apocalipsis las aguas o la muchedumbre que está representada en el lugar de donde sale la primera bestia tiene implicaciones negativas. Pero
La tierra en Apocalipsis, especialmente el capítulo 12, tiene implicaciones positivas. En Apocalipsis 12 la tierra sirvió para tragar el agua que la persecución acertaba o lanzaba sobre la iglesia de Dios. Esta bestia, al salir de la tierra, sale de lugares o de un lugar poco común. No sale apoyada por otras naciones, por otros reinos, por otros poderes terrenales. Por eso su énfasis es que sale de la tierra. La segunda característica es bastante curiosa. Tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia representa en muchas ocasiones a Jesús, a Dios. Y cuando esta bestia es semejante a un cordero, implica que inicialmente no es enemiga, no es opuesta al pueblo de Dios o a la iglesia del Señor o al sistema espiritual de Dios o al evangelio. Más bien es una bestia amigable porque es semejante a un cordero. Tiene dos cuernos. Estos dos cuernos, que son de un cordero o semejantes a los de un cordero, tiene unas implicaciones interesantes porque no viene esta bestia como el resultado del apoyo de reinos pasados, no viene cabalgando sobre poderes imperiales, sino que es otro sistema de gobierno. Su sistema de gobierno no es monárquico, es otro sistema de gobierno de operaciones gubernamentales totalmente diferentes a los otros reinos que gobernaron a la tierra durante muchísimos años. Pero también aparece otra característica de esta bestia, y es que aunque es semejante a un cordero, habla como dragón. Pero vale la pena recordar que ella le está secundando, o ella secunda a la primera bestia y brinda su apoyo. Cuando esta bestia, que es semejante a un cordero, habla como dragón, sucede en ella una especie de transformación, sucede en ella una especie de cambio. Es una nación, es un reino, es un gobierno terrenal que no tiene un poder inmenso, tampoco es antigua, más bien como cordero es nuevo o es nueva esa nación, pero sufre una transformación y es que ahora habla como dragón. Y vale la pena recordar que las naciones hablan a través de sus legisladores o de sus cuerpos legislativos. La nación representada aquí realmente cuadra perfectamente con una nación que nace después que la primera bestia, o sea, el papado, pierde su hegemonía luego de ser depuesto por las tropas francesas a manos de Napoleón Bonaparte. Después que el papado pierde su hegemonía, la única nación, el único poder en la tierra
que tiene la influencia o que nace con una influencia en todos los países de este planeta son los Estados Unidos de Norteamérica. Así que pudiéramos decir con cierta firmeza que Juan en Apocalipsis describe en el capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante, las características de esa nueva nación. Nación que nace siendo paradigma de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, promotora de los derechos del hombre y sobre todo del derecho a adorar a Dios en cualquier circunstancia y en todo momento. Pero cuando los legisladores en Norteamérica comienzan a hablar acerca de evaluar el significado de la libertad religiosa, cuando ellos comienzan a cuestionar la separación entre la iglesia y el Estado, entonces ya están hablando otro lenguaje. De hecho, hay muchos legisladores en Norteamérica que están impulsando la idea de reestructurar el concepto de separación de iglesia y de Estado, de tal manera que ellos consideran que el Estado debe apoyar a ciertos grupos religiosos, a ciertas iglesias religiosas o iglesias cristianas que convengan a la unidad nacional y a la renovación de la fe de todo el país. Hay un gran debate en muchos legisladores en los Estados Unidos para tratar de tomar iglesias cristianas, religiones que puedan rescatar los valores de fe y de moral. Pero ojo, ellos consideran que deben unificarse en un día específico de adoración. Hay que estar de acuerdo, consideran ellos, en establecer un día para toda la nación en la cual busquemos a Dios, busquemos al Señor en familia, en los templos, en la oración, pero eso sí, un día específico de adoración, y están proponiendo el domingo como el día especial de adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que están apoyando la observancia del día domingo como día de adoración especial, en contraposición al que Dios estableció en la Biblia, en sus mandamientos, referentes a Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 al 11. Vale la pena recordar que la observancia del domingo como día de reposo es un dictamen que la Iglesia Católica Romana ha levantado durante muchísimos siglos y que ahora necesita el poder del Estado para que sea instaurado en todo el mundo como monumento del poder que Roma ha ejercido a través de todos los tiempos. Y necesita la espada civil, necesita la ley del Estado para hacer de eso una realidad. Lo que implica que la bestia que un día parecía un cordero, no solo hablará como dragón, sino que rendirá su influencia, su poder,
su dominio para que la primera bestia tenga supremacía y tenga poder. De allí que vale la pena recordar que aunque los hombres determinen leyes obligatorias en la tierra, es necesario volver a mirar nuestros ojos en lo que el Señor ha establecido como su voluntad expresa en sus mandamientos. La palabra del Señor dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en esas circunstancias, quienes creamos firmemente en la palabra de Dios, debemos considerar que solo debemos honrar a Dios cuando está en peligro su palabra, sus mandamientos expresos a través de leyes humanas. Que Dios nos guarde y nos ayude a ser fiel a lo que su palabra ha establecido. Dios nos bendiga. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la